El templo estaba envuelto en una tenue luz dorada, como si los dioses quisieran bendecir con algo desconocido ese instante. Las columnas se alzaban majestuosas, testigos de siglos de gloria y decadencia. Allí, en el centro de aquel espacio sagrado, dos figuras espectrales, con enfoques sumamente distintos, se encontraban frente a frente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, y Julio César, el conquistador que desafió a Roma misma. Marco Aurelio contemplaba el horizonte, con su semblante sereno como un lago inmóvil. Habló con una voz tranquila, casi como si hablara consigo mismo. La grandeza no reside en el poder, César, sino en la virtud del alma que lo porta. Un hombre debe gobernarse a sí mismo antes de aspirar a gobernar a otros. Julio César sonrió apenas. Sus ojos brillaban con la chispa de un hombre ambicioso acostumbrado a tomar decisiones imposibles. El alma puede ser virtuosa, Marco, pero sin acción, ¿qué propósito tiene? Los hombres no siguen ideales abstractos, sino líderes que les muestran el camino con hechos. Marco giró lentamente su mirada hacia César. Sus ojos estaban cargados de una melancólica sabiduría. Es cierto que el camino debe ser trazado, pero ¿a qué costo? Tú, que cruzaste el Rubicón, ¿no te preguntaste si el poder que buscabas era un fin o un medio para algo mayor? César dejó escapar una risa baja, cargada de nostalgia y un rastro de amargura. El Rubicón no fue solo un río, sino un umbral que alguien debía cruzar. El Senado era un símbolo vacío, y Roma necesitaba un corazón fuerte, no un eco de disputas sin fin. ¿No crees que la acción supera la contemplación? Marco asintió con lentitud, como quien reconoce una verdad, aunque estuviera incompleta. La acción es necesaria, pero solo cuando está en armonía con la razón. El emperador no es más que un siervo de la ley, una pieza en el vasto orden del cosmos. César, ¿acaso no pensaste en la fragilidad de la gloria? Hoy ambos somos sombras de un imperio caído, y aún así discutimos el significado de nuestros actos en vida. El rostro de César se ensombreció por un momento, pero la chispa de orgullo no lo abandonó del todo. La gloria es efímera, lo sé, pero mientras viví, transformé Roma. La levanté de las cenizas de la mediocridad. ¿No es eso, en sí mismo, un acto de virtud? No todos tienen el lujo de filosofar mientras el mundo arde. Marco sonrió, una sonrisa tenue y cargada de compasión. Transformar es noble, pero la semilla que plantamos debe ser la de la justicia, no la del ego. El gobernante que siembra descontento cosecha ruinas. ¿Y tú? ¿No viste que al tomar tanto en tus manos también sellaste tu destino? César suspiró, y por un instante sus hombros parecieron llevar el peso de todo el mundo antiguo. La advertencia estaba allí. Cuidado con los idus de marzo. Lo sabía. Pero ¿cómo puede un león temer al cazador cuando la sabana clama por su rugido? Dime, Marco, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? La pregunta quedó suspendida en el aire. Marco inclinó la cabeza, como si meditara cuidadosamente cada palabra antes de hablar. Habría recordado que incluso el león debe someterse al orden de la naturaleza. La gloria es dulce, pero el propósito del gobernante no es ser adorado, sino ser útil. Solo somos custodios temporales de algo más grande que nosotros. El destello en los ojos de César desapareció, reemplazado por una resignación tranquila. Tal vez nuestras diferencias no sean tan grandes. Ambos buscamos elevar a Roma. Tú con tu virtud serena, yo con mi ambición ardiente. Al final, somos solo notas en una sinfonía que otros interpretarán a su conveniencia. Marco alzó la vista hacia el cielo, donde el sol comenzaba a disipar las sombras del templo. Pero el eco de esas notas puede resonar por siglos. Está en nosotros mismos decidir si ese eco de nuestras acciones es recordado con admiración o contrariedad. Después de un silencio que pareció eterno, una figura desconocida tomó la palabra y se preparó para desafiar a estas figuras legendarias.
Ambos hablan como si sus palabras fueran eternas. Susurró la figura con una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Pero, ¿qué es la eternidad para quienes viven y mueren por Roma? La presencia avanzó, con su sombra proyectándose sobre las columnas como si el sol obedeciera su voluntad. No tenía rostro, pero en su interior había un fuego frío, un juicio ineludible. Marco Aurelio, el filósofo que se refugia en el orden del cosmos. ¿Qué dirías si te mostrara los siglos que siguen a tu reinado? Las guerras, las traiciones, las caídas y las destrucciones que ni tu razón pudo prever. Marco Aurelio alzó la mirada, sin temor, aunque en su rostro se dibujó una sombra de preocupación. Lo que ocurra después no es mío, sino del tiempo. He vivido para guiar a los hombres hacia la virtud, pero sé que la virtud no siempre triunfa. Si el caos sigue, será porque los hombres han olvidado escuchar la voz de su propia alma. ¿Y tú, conquistador, estás satisfecho con lo que tu ambición sembró? Roma fue grande por ti, sí, pero también se dividió por esa causa. La semilla que plantaste creció en árboles torcidos, cuyas ramas chocaron hasta derribar el bosque entero. César entrecerró los ojos, como si aceptara el reproche, pero no del todo. El futuro no es un terreno que los hombres puedan arar a su gusto. Mi ambición levantó un imperio. Lo que vino después no fue mi obra, sino la de quienes no supieron mantenerlo. Cada líder escribe su capítulo. No podemos controlar la mano de quienes vienen después. La figura se detuvo entre ellos, su voz volviéndose un murmullo que hacía vibrar las piedras. Ambos son fragmentos de un todo, y sin embargo, se ven a sí mismos como pilares. Sus palabras, sus acciones, sus filosofías, todo es polvo ante el paso de los siglos, pero aún así, el polvo alimenta el suelo. ¿Lo comprenden? Marco Aurelio, pensativo, cruzó los brazos sobre su pecho. Tal vez eso sea lo único que importa. No el resultado, sino el intento. Si el polvo alimenta algo bueno, entonces nuestras vidas no habrán sido en vano. César asintió, más serio ahora, con su mirada perdida en el horizonte. Intento es una palabra pequeña para el peso de lo que cargamos. Más valor tiene el hacer, sin importar las consecuencias que deberán ser enfrentadas tiempo después. Pero sí, quizás el intento sea lo único que queda. La figura comenzó a desvanecerse, dejando atrás un frío que llenó el templo. Antes de desaparecer por completo, sus últimas palabras resonaron como un susurro final. Entonces, dejen que ese eco sea un intento, no de gloria, sino de propósito. La eternidad ya no les pertenece, pero el instante, sí. Cuando el templo quedó vacío otra vez, el silencio era más pesado que antes, cargado con el peso de lo dicho y lo que quedaba por decir. El sol continuó su ascenso, indiferente, y Roma, en la distancia, seguía respirando bajo el peso de su propia historia. Que nuestra conversación sea una advertencia para quienes toman el mando. El poder no es eterno, pero sí las consecuencias para quienes gobernamos y para sus sucesores. Poco a poco, las figuras se desvanecieron, dejando atrás solo el susurro de sus palabras, un momento que el tiempo no se atrevería a borrar. Cuando la luz del sol terminó de llenar el templo, todo quedó en calma. Las columnas parecían inclinarse bajo el peso de lo que acababa de ocurrir, como si comprendieran que acababan de presenciar un diálogo que ni siquiera los dioses podían ignorar.